Buenas tardes. Hoy continuamos con el seminario internacional de justicia constitucional. Hoy veremos los sistemas de control de constitucionalidad en las provincias en los países de Perú y de Brasil. Por Perú, hoy expondrá el abogado constitucionalista Joseph Campos, es magíster en Derecho por la Universidad de Valencia de España y además cuenta con estudios de doctorado y maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Rosario de Argentina. Luego expondrá Luis Fernando Garbosa, doctor por la Universidad Federal do Paraná de Brasil y postdoctorado por la Universidad Pontificia Católica do Rio Grande do Sul, también de Brasil. Hoy, debido a circunstancias personales del primer expositor, las preguntas respecto a lo que es el control de constitucionalidad en Perú serán luego de que él exponga, y luego las preguntas o consultas que haya sobre el sistema en Brasil se harán al final del encuentro. Le cedo la palabra a Joseph. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un placer siempre compartir estos espacios que trascienden lo académico, se instala también la familiaridad que va provocando la idea de que, no obstante las crisis de los estados constitucionales en general, y eso lo explica muy bien Giovanni Sartori hace unos 30 años y hace un poco menos Ferraioli, en tiempo donde más se siente que se piensa, ciertamente los estados constitucionales sufren, porque la Constitución es hija de la Ilustración, de una etapa maravillosa del ser humano que tenía una frase instintiva que era atrévete a pensar, ¿no? Y ciertamente creo que eso pues entra en debate cuando las sociedades sienten más que piensan, y ciertamente hay una tentación permanente de la disolución de los límites, cuando los estados constitucionales pretenden establecer desde una interpretación de la filosofía política contractualista, que muy bien la interpreta en mi lectura en su momento Beccaria, ¿no? Cuando propone las bases de lo que es el derecho penal moderno, desarrolla una interpretación para justo acotar aquello que evidenciaba cómo era la justicia en general, el derecho en general, hasta antes la vigencia de los estados constitucionales, ¿no? Que básicamente era lo que creía el operador jurídico, lo que había estudiado el operador jurídico, que a su vez era definido por un juez que no tiene las características que tiene el Estado constitucional, era un delegado real, ¿no? Y eso explica incluso circunstancias de desarrollo distintos de la justicia constitucional, dependiendo si vienes del lado, ¿no?, de las colonias americanas o si vienes de la experiencia continental europea, ¿no? Entonces estas experiencias incluso, según Ferrara, un tipo que ha hecho un excelente texto sobre el tema de la justicia constitucional, refiere pues que es precisamente esta idea de lo que representa el juez en la experiencia preconstitucional lo que determinó que en la experiencia continental europea la justicia constitucional llegara un poco de manera tardía, en clave de derecho, ¿no? Y más bien siempre la Constitución estuviera viviendo en el mundo de la política. Si contabilizamos, por lo menos en la experiencia continental y utilizando la Constitución de Weimar como referente, ¿no?, la Constitución ha vivido más tiempo en el mundo de la política que en el mundo del derecho. Y ciertamente eso por decisiones históricas, políticas, que explican, insisto, esto, ¿no? Porque mientras que la desconfianza en el juez era la regla en la experiencia continental europea, la desconfianza en el Parlamento, en monarquía parlamentaria, que era la metrópoli de las colonias americanas, ¿no?, ciertamente era la regla de la desconfianza. Por eso es que tempranamente, y hasta por razones de orden político, el control constitucional aparece en el mundo de los jueces en los Estados Unidos, mientras que en la experiencia nuestra, más bien se ha hecho justicia constitucional, derecho, ¿no?, desde la Constitución, de manera, no manera irregular, pero con la aparición de los tribunales constitucionales, y para ello recuerdo al gran Manuel García Pelayo, que fue presidente del Tribunal Constitucional Español, que parafraseando a Kelsen decía que solo es derecho aquello que es exigible en tribunales.
Entonces, el tema central, sin embargo, creo que antes de hacer la presentación de la situación específica del Perú, de cómo se desarrolla la justicia constitucional, lo cierto es que se ha evidenciado como una forma de estandarizar una idea de que la justicia, la Constitución como derecho, aparece con la aparición de los tribunales constitucionales. Entonces, pero ciertamente ha tenido que aparecer una transformación en varios escenarios para que eso ocurra, ¿no? La primera, por cierto, es comprender que los estados constitucionales son estados de derecho y bajo un impulso, ¿no?, de la experiencia continental nuestra, ¿no? Adams, ¿no?, el fundador de los Estados Unidos, era uno de los que le decía, mirando a Francia, decía, mira, pues está a Robespierre, mira a Napoleón, mira, no, los estados constitucionales tienen que ser estados de derecho, ¿no? Para efecto de sacar el derecho de la cabeza del operador y ponerlo ahí como referencia para que sea desde ahí. Y un derecho que va a ser formulado de manera diferente del impacto de la Constitución en el ordenamiento jurídico, la regla por la cual nosotros nos volvemos iguales desde la semejanza. Porque la igualdad constitucional es una igualdad jurídica que no supone idénticos, supone diferentes, que construye políticamente el sentido de lo plural, que es precisamente lo que organiza el sentido de igualdad, que conjuga con libertad los estados constitucionales. Entonces, esa idea fundamental de que de los estados constitucionales sean estados de derecho fue, sin embargo, una idea, porque la experiencia continental continental europea nace con una resistencia que sea el juez el que controle la Constitución. La primera Constitución, si no consideramos como Constitución, que yo sí la considero, a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, prohibía expresamente al juez controlar la Constitución. Expresamente. Y esto porque cuando uno va a Beccaria, ¿no?, en Beccaria uno encuentra algunas razones que surgen de la filosofía política contractualista. Uno no le puede dar tanta libertad a la autoridad que crea para que de alguna manera razonable uno no pueda rebelarse frente al exceso de la afectación a la libertad. Él establece que no es tarea propia del juez buscar los espíritus de las leyes, esa cuestión esotérica que muchas veces nos enseñan, que sirven precisamente para derrotar los límites, porque al final de cuentas eso se convierte, lo dice tal cual, en un torrente de pasiones, ¿no? Ni que tampoco el derecho en los estados constitucionales, dice Enrique Beccaria, se forma para que se desarrollen fines estatales, ¿no? No, eso es puro cuento, dice Beccaria. Y todo eso, insisto, forma parte de la forma como se construyen, los estados constitucionales bajo la influencia de Rousseau, ¿no?, que a su vez tiene sus antecedentes, pues, ¿no?, de Spinoza, Hobbes, Locke, ¿no?, para construir un sentido donde nosotros somos por primera vez los creadores del derecho y del poder, del Estado y del derecho. Pero eso forma parte, y aquí seguimos al gran Pedro de Vega, un príncipe del constitucionalismo europeo, que el propio Carl Schmitt decía que era el único que lo había leído bien, el único, ¿no? Y ciertamente él decía, pues, que la primera etapa en la construcción del poder constituyente aparece una declaración de los derechos, de tal manera que la intervención y la creación del Estado no la pone en creador, sino la pone en posición de garantizador. Segundo, la construcción de un pacto social que siempre es unánime, pero que a su vez construye sociedad y forma la condición de la comunidad política. Esa comunidad política, a su vez, finalmente desarrolla la forma como se han de gobernar. Y es ahí que el ingenio de la idea de perder libertad para ganarla se va desarrollando a través de un proceso constituyente que acaba en el acto constitucional. Entonces, distingamos Declaración de los Derechos, Pacto Social y acto constitucional. Y ahí se acaba el poder constituyente. Y de ahí comienza el poder constituido, el Estado y el derecho. Pero esto tiene una significación central que muchas veces se olvida cuando escuchamos, ¿no?, un populismo constitucional que nos deja todavía hasta ahora y para siempre
un concepto de soberanía popular transformador de cualquier cosa. Y eso es falso. Porque al final de cuentas, lo que hace precisamente en el mundo del puro poder que caracteriza esta primera etapa del poder constituyente, es sustituido por el poder del derecho en el poder constituido. Y es ahí donde el principio, dice Pedro de Vega, que cambia, es que el principio de soberanía popular, que gobierna y soporta la construcción política del derecho y el Estado, cambia por el principio de supremacía normativa. Y es ahí donde entra la Constitución. De tal manera que el principio de supremacía constitucional es en realidad el principio subordinante que gobierna y pretende gobernar, ¿no?, un proceso político, jurídico y social. Esto tiene enorme trascendencia, porque en ese proceso político, jurídico y social está el pueblo. Y es por eso que cuando uno manda esa frase tan manida, pero tan banalizada a veces, de conforme a la Constitución, no se distingue que en esa frase hay una referencia que es conforme a, y una Constitución que es la referida. Pero comencemos por la referida. La Constitución, ¿qué es? Un estatuto de poder. Como muchos han ocurrido en la historia, es un estatuto de poder más, podrá ser superado seguro, pero que mientras exista es un estatuto de poder, que quiere gobernar un proceso jurídico, político y social. Por eso es que están, a ver, en mi país hay una radio que dice, aquí tu opinión importa, pero no. En los estados constitucionales, tu opinión se puede respetar, pero necesariamente no es correcta desde un punto de vista constitucional. Porque ese mandato, ese estatuto de poder, ¿no?, que puede ser una teocracia, un gobierno autoritario, son estatutos de poder, es uno más. Ese estatuto de poder se distingue porque tiene dos elementos que la definen políticamente. Garantiza derechos y divide el poder. Listo, separación competencial de poder. Lowenstein justo va por ahí. ¿Qué es lo que le define los estados constitucionales? Derechos y mecanismos de división competencial del poder. ¿Para qué? Para sostener la garantía de los derechos. Eso es lo que siempre va a determinar y definir a los estados constitucionales. Por fuera de eso no hay constitución. Pero cuando se instala y se quiere hacer derecho, ¿no? Claro, ciertamente de manera tardía, lenta, progresiva, porque así es, el proceso histórico es más lento que las ideas que uno puede expresar en una norma. Entonces, aparece un mundo, ¿no?, donde el Estado constitucional pone una constitución normativa para hacer eficaz sus preceptos, porque habiéndose instalado en el mundo de la política, existía una esquizofrenia real, ¿no? Decíamos que somos libres, pero en el Perú había esclavos hasta la mitad del siglo XIX y así, incongruencia de ese estilo. La mujer vota recién en la mitad del siglo XX en mi país, el analfabeto terminando el siglo XX, ¿no?, en los 70 más o menos, y así. Esa situación de diferencias es lo que precisamente impulsa una discusión para hacer eficaz su norma. Y esa discusión comienza, pues, por cierto, con la de Kelsen con Schmitt. Una discusión que a veces solamente conocemos su título, pero que lo importante de esa discusión es fundamental destacarla para efecto de no ser tan malo con Schmitt, ¿no? Schmitt dice el problema, o sea, el juez en esta división competencial del poder, ¿no?, no es el que formula el derecho, el que la crea es el legislativo, el que la ejecuta es el ejecutivo y tú la aplicas. Y la forma de ejercer la jurisdicción es bajo la forma de subsunción, porque bajo la subsunción, ¿tú qué haces? Buscas predicado y sujeto para efecto de determinar cómo yo subsumo la conducta en la norma. Listo. En cambio, ¿no?, cuando el juez encuentra una norma que no es una regla, porque la Constitución no es una regla, el juez decide. Y cuando decide hace política, dice Schmitt. Y esto es importantísimo, porque más allá de que efectivamente es un gran avance el tema del desarrollo de la justicia constitucional, siempre hay que encontrar en esa discusión lo valioso, que es que el juez constitucional, primero, forma parte del poder constituido, no es constituyente. Y forma parte y está limitado por una división competencial del poder, con lo cual no puede ser un legislador escondido, ni un constituyente escondido. Y eso es una tentación bastante permanente en los tribunales constitucionales. En el caso peruano, le voy adelantando, ha habido incluso la tentación de desarrollar la autonomía procesal del Tribunal Constitucional.
Y hasta hace poco, hasta antes de la conformación de este Tribunal Constitucional, aparecía un tribunal que en nuestro modelo, ya vamos a llegar a ese punto, solo uno puede acceder a través del amparo y el habeas corpus, que comienza en el Poder Judicial, solo puede acceder al Tribunal Constitucional cuando se desestiman, ¿no?, las sentencias, las demandas, en la última instancia en el Poder Judicial. Cuando se desestima ahí, uno puede pedir, es condición para acceder a la desestimatoria. Sin embargo, como de alguna manera recibe aplausos, entra narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, así sea estimatoria. O sea que la persona que eventualmente obtiene justicia constitucional, ¿no?, habiendo sido acusado justa, pero sobre todo injustamente, que es lo más complicado, tenía que seguir un proceso en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional había creado jurisprudencialmente esa causa que está proscrita directamente en la Constitución. Entonces yo comenzaba diciéndole, justo hace una semana pasada que hubo el Congreso Nacional de Derecho Constitucional en mi país, y me tocó hablar, yo decía recordar que a veces a los tribunales constitucionales, para reducir el activismo, hay que a veces ponerle así como cuando los generales romanos llegaban luego de una victoria, alguien que le decía memento moris, recuerda que eres mortal. Bueno, ese tribunal a veces hay que ponerle así, recuerda que eres poder constituido, ¿no? Para efectos precisamente de autodefinir los límites, porque evidentemente en esa transformación que hace un rato he dicho, donde una vez que aparece el mundo del derecho, lo que aparece es el principio de supremacía normativa y constitucional, es que necesariamente hay un empoderamiento de los tribunales que ejercen el derecho, que resuelven sobre derecho. Y cuando la Constitución se vuelve norma jurídica, evidentemente la posición del Tribunal Constitucional en tanto su custodio, ¿no?, ciertamente aparece la necesidad, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional, por definición y posición, siendo el defensor de la Constitución, aun cuando en mi propia Constitución no dice que es el intérprete supremo, es el intérprete supremo, ¿no? Y es el principal defensor de la Constitución. Pero, ¿qué tuvo que ocurrir para efectos de que esto termine? Seguramente estoy siendo reiterativo, porque me imagino que algunos lo han dicho. ¿Cómo se convierte en derecho esta Constitución? Cuando yo le asigno supralegalidad, en primer lugar. Cuando yo le asigno, en segundo lugar, una condición en virtud de la cual valido todo el sistema jurídico, ¿no? Organizo y establezco la supremacía normativa como principio de normativa constitucional, como principio de organización del derecho. Ciertamente esta posición, que es doctrinaria, que es dura y que es lógica, encuentra una fuente de conflictos precisamente en que, definitivamente, si entendemos la diferencia entre disposición y norma, muchas de las normas que organizan socialmente no las está dando el Estado. El poder se ha descentralizado y eso es parte de la crisis que también puede explicar un poco el por qué los estados constitucionales soportan un problema actual. Pero lo que sí no cambia, creo que es importante destacarlo de una manera clara, es que esta Constitución, en tanto norma, encuentra un tema fundamental, que sí es una norma diferente, ¿no? Eso es una norma diferente. ¿Por qué? Porque sus formulaciones, de manera abierta, con sus prescripciones también normalmente abiertas, salvo excepciones como el tema de no discriminación, provocan un problema, pero un problema que es insoluble. La Constitución es una norma que no responde a criterios que la teoría de la fuente de derecho la resuelve. En las normas ordinarias, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo claro, ¿no? Y me voy a recurrir a la clasificación de Guastini sobre el tema de invalidez. ¿Cuándo estamos frente a una invalidez formal? Cuando la norma no se desarrolla en el marco del procedimiento previsto para el desarrollo de las normas. O sea, se dice cómo se hace la norma y no se observa. Listo. Y formal. Y la material sería cuando contradice el superior. Ninguna de las dos le calza a la Constitución. No se puede invalidar una Constitución de un punto de vista formal y no se puede invalidar desde un punto de vista material la Constitución.
le es ajeno. La Constitución es lo que es porque es. Y si vamos a Hart y su forma de clasificar el mundo jurídico, donde supera la kelseniana con las normas primarias y va a las secundarias, y dice que es el sistema jurídico, va a las normas de cambio, a las normas de asignación y a las normas de reconocimiento. Las normas de reconocimiento sirven para efecto de identificar la posición de esa norma respecto a un sistema jurídico. ¿Qué norma de reconocimiento hay para la Constitución? Es social, es poder. Entonces, esos son los temas puntuales que tiene en su tema para incorporarse a una fuente más como fuente a la teoría de la fuente del derecho. Nuevamente, para efecto de terminar de explicar por qué la importancia de este tema. El mismo Pedro de Vega, y lo repite con palabras más, palabras menos, Javier Pérez Royo en España, ¿no? Que viene pues de los que fueron en un momento revisados, porque claro, en el enfrentamiento de García Enterría con Lucas Verdú, en un momento donde se necesitaba empoderar a la Constitución como norma jurídica, la lectura política fue un poco vencida, vamos a llamarlo así. Pero esa corriente hoy adquiere una potencia fundamental, porque se dice, ¿cómo es posible que yo pueda decir que existe una soberanía popular vigente de manera permanente y no como la teoría convencional original de que se agota el poder, la soberanía popular como poder constituyente y entra a poder constituido y se instala el principio de supremacía constitucional? ¿Cómo puede la Constitución ser suprema si finalmente en el proceso político que quiere gobernar está un soberano que la puede cambiar cuando quiere y cuando quiera? Y como quiera, perdón. Hay incoherencia. Entonces lo que él dice es, por eso le dice, política, ayúdame, y trae la reforma constitucional, que mantiene un poder derivado, delegado, que se actualiza precisamente a través de esta característica que también obvié de señalar, que es supralegalidad, rigidez constitucional, principio de supremacía constitucional, ¿no? Entonces, la vuelve rígida, y a través de un procedimiento reforzado para que no sea sencillo cambiar la Constitución, porque esa es tarea del constituyente, y excepcionalmente para actualizar a la Constitución del proceso político por el constituyente, que se convierte a través de este proceso de reforma reforzado en poder constituyente derivado. Entonces, todas estas condiciones hacen que la justicia constitucional gire en una norma diferente. Y es tan diferente que nos estudian lo que somos iguales, a diferencia de la justicia ordinaria que jura que sobre las reglas siempre te está estudiando en lo que estás haciendo. Robas penal, haces empresa o constituyes una asociación, te vas a derecho societario, el nombre de tu hijo al civil y así. La Constitución te estudia en lo que eres igual. Todo eso hace una norma distinta, que nos lleva a las tentaciones activistas de convertir a veces el día en noche, la noche en día. Y ese es un problema que eventualmente es parte de la justicia constitucional, por lo menos en aquellos lugares donde pareciera que mi país se está corrigiendo, pero durante mucho tiempo el activismo generó un desarrollo irregular, ¿no? Porque, aunque parezca mentira, cuando tú estás haciendo alguna cosa invocando el bien, es porque hay un malo. Entonces, se va superando esta idea de la representación gráfica de la justicia, que la ponen con una venda para que precisamente no vea quién se la hace. Y sin embargo, como nosotros creemos que eventualmente eso se justifica en algunos temas, finalmente eso se va empoderando. Y el empoderamiento hacia un juez que, insisto, Montesquieu no solamente tuvo varias razones para decir que sea la boca de la ley, sino porque, entre otras cosas, no es un tema solo de desconfianza, sino porque, insisto, quería que la ley fuera para todos, ¿no? Entonces, cuando en cambio tú tienes que por razones de buenos motivos, entre comillas, hay gente que tiene soluciones distintas a las demás, es ahí donde aparece el problema. El juez que puede hacer mucho bien, puede hacer mucho mal. Y eso es fundamental. El derecho a los límites es lo que define esencialmente a los estados constitucionales. Dicho esto,
Espero no haberlos aburrido. Voy a avanzar con la presentación de lo que me lleva hoy a hablar con ustedes. Me avisan, por favor, si me excedo. No es la primera vez que lo haría, pero en el límite precisamente es lo fundamental entenderlo. Este es el índice de mi presentación, que creo que es el que nos han dicho a todos, así que espero darles a una aproximación más o menos completa. Nosotros hemos accedido, tenemos 13 constituciones. Sin embargo, de todas esas y bajo el parámetro que he establecido inicialmente de que los estados constitucionales, aquellos que sustituyen el principio de legalidad por el de constitucionalidad, aparecen de las constituciones, de los tribunales constitucionales, 1920 en adelante. Si ese es el elemento distintivo, nosotros tenemos Estado Constitucional de Derecho con la Constitución de 1979, que creó, inspirado en el modelo español, con otro nombre, pero con similar construcción, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Miren, justicia constitucional. Esto. En la Constitución de 1979 se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Se instaló en el año 1982 y fue compuesto por 9 magistrados, 3 elegidos por el Congreso, 3 por el Ejecutivo y 3 por la Corte Suprema de Justicia. Muy parecido, insisto, al modelo español. En el año 1992, los miembros del TGC serían cesados por el golpe de Estado de Alberto Fujimori. Hubo una reestructuración, una nueva constitución, y la constitución de 1993 crea el Tribunal Constitucional actual, que recién inicia actividades en 1996. En estos 4 años, ¿no?, se instaló un régimen de excepción, hubo una construcción dura de gobierno autoritario con decretos, leyes, ¿no? Y luego, con la Constitución, que además no fue un acto de inspiración ni de voluntad de Alberto Fujimori, sino que fue una orden internacional que lo obligó a la reestructuración con una nueva Constitución. Y ciertamente esa Constitución tiene elementos distintivos, y una de ellas es haber creado un cambio de rol de Tribunal Constitucional por fuera de lo que es más conocido, ¿no? O sea, el modelo constitucional peruano tiene un gran elemento, un gran capítulo que es el que lo distingue. Gran porque digo que es grande, no necesariamente será opinable porque por último mi opinión, pero el modelo económico es realmente el elemento distintivo de esta Constitución del 93 respecto al 79. Y respecto a la justicia constitucional, se refiere básicamente a la creación de un nuevo Tribunal Constitucional donde tiene un elector distinto. El elector es el Congreso de la República de los 7 miembros, ya no son 9. ¿Ya? 1. 2. En el Tribunal de Garantías Constitucionales, la construcción de la función del Tribunal Constitucional era casatoria. Perdóneme, yo creo que acá he ignorado, porque acá veo el profesor brasilero, están ustedes los argentinos. Nosotros tenemos un modelo que aquí ya va a comenzar a visualizarse. Nosotros somos una república unitaria con ejercicio descentralizado del poder. Tenemos un solo Congreso nacional, presidente nacional, y tenemos gobiernos regionales descentralizados, pero que no tienen el carácter federal de los países como Argentina o como Brasil, ¿no? Bueno, dicho esto, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales, el que estuvo en la Constitución del 79, tenía una función casatoria, ¿no? Que ciertamente, pues, siempre tuvo unas diversas interpretaciones, por lo cual solamente se le asignaba una función nomofiláctica, limpiadora, correctora del derecho, mas no se pronunciaba directamente sobre el problema de fondo de la persona que tenía la violación de los derechos fundamentales. Entonces, lo positivo de esta Constitución 93 es haberlo convertido en una instancia
es un tribunal de instancia. Entonces, de tal manera que el pronunciamiento que actualmente hace el Tribunal Constitucional se da sobre temas de fondo y temas de forma. Y se reduce al tema de forma cuando se cuestiona una resolución judicial, donde se debate ya no el tema de fondo que ya resolvió el Poder Judicial, sino debate sobre la forma como se ha desarrollado la decisión jurisdiccional. Por fuera de cualquier cosa, estas distinciones, el Tribunal Constitucional es un organismo ad hoc, tiene la función de controlar la Constitución y defender la Constitución. No actúa de manera de oficio, actúa a instancia de parte y hace control abstracto y de manera indirecta el control difuso. Ya lo vamos a ver. Nosotros tenemos esa dualidad, ¿ya? ¿Cómo lo hace uno? Tenemos dos procesos donde hace control abstracto de la Constitución y con efectos generales, que es la acción de inconstitucionalidad contra las leyes y el conflicto competencial cuando dos poderes se enfrentan respecto a determinadas competencias territoriales o funcionales, cuando se ejerce de manera incorrecta, cuando se ejerce de manera arbitraria, afectando o menoscabando la competencia del otro, etc. Esos debates son formulados de manera abstracta y general y las consecuencias son en generales para los temas, para los temas en conflicto. Obliga. Y conoce accidentalmente los procesos constitucionales de la libertad, como el habeas corpus, el habeas data, el amparo, la acción de cumplimiento, que es un proceso raro, ¿no? Pero esos procesos lo conoce siempre que en el Poder Judicial no haya tutela. Si ahí se mantiene la discordancia, a través de un recurso específico va al Tribunal Constitucional. Entonces, tiene la defensa de la Constitución y hace control constitucional de las leyes. Es autónomo e independiente, tiene existencia propia, ¿no? No pertenece, como en el caso, por ejemplo, costarricense, ¿no? Que conforma una sala del poder Judicial, sino tiene una existencia propia, como en Colombia, como en Ecuador, como en Chile, ¿no? Por cierto, acá los modelos federales tienen sus modelos inspirados en el common law. Es independiente, ¿no? Tiene titularidad de pliego, es par con los demás poderes, ¿no? Y es un controlador esencial de la actividad de todos, ¿no? Claro, solamente siempre que la habilitación sea sobre derechos fundamentales. Eso es también muy importante. No hay que dejar de discutir ese tema. No tiene competencia para invadir o controlar una actuación directa si es que no afecta derechos fundamentales de otro poder. Define y codirige políticamente al Estado peruano. ¿Por qué? Porque efectivamente a través de ese control genera precisamente, aun cuando siempre existe la objeción democrática de la resistencia que sea controlada la actividad de otros poderes, lo cierto es que sobre la base de principios inspiradores que son comunes a todos, también gobierna el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el principio de colaboración de poderes. ¿Por qué? Porque se inserta, si bien es cierto, con una función controladora, esta función controladora está al servicio de la dirección política del Estado peruano. Por cierto, tiene características particulares, y esto es fundamental, y lo hablaba con mi colega, el profesor brasilero, antes de. Por ejemplo, el método de selección, que aquí más abajo se señala, se compone de 7 miembros designados por el Congreso de la República, tiene un tema interesante porque tiene mandato acotado. Y este mandato acotado y la elección de los magistrados por un órgano político, independientemente de la forma como se haga, no se hace conforme se eligen a los magistrados de la justicia ordinaria. Y es correcto. Probablemente ustedes hayan escuchado a un profesor francés que escribía mucho en sus tribunales, se llamaba Louis Fabriu. Y Louis Fabriu, que tuve la oportunidad de conocerlo, ya hace poco ha fallecido lamentablemente, él era una persona que no entendía la desconfianza de los latinoamericanos en las elecciones políticas. Y esto decía, y tenía sentido, y tiene sentido. La elección política asegura, y el mandato acotado de tiempo, hace una cosa que creo que es fundamental en la justicia constitucional. En primer lugar,
establece un diálogo, ¿no?, activo y actualizado entre lo que representa fundamentalmente una característica de esta norma constitucional que ya le he desarrollado, su extrañeza en el mundo del derecho, que es una norma jurídica y política, ¿no? Orió decía que la Constitución es el encuadramiento jurídico del fenómeno político. O Pisoruso, que decía que la disciplina de la ciencia constitucional era el estudio por la cual se convertía en fenómenos jurídicos los programas políticos. Entonces, este diálogo que inspira la producción normativa del representante político, que goza una serie de privilegios, hay una serie de principios que están establecidos en el derecho constitucional, justo de preferencia al legislador, porque es nuestro representante político. Las democracias representativas fueron las que finalmente se impusieron también como regla frente a la aspiración rusoniana del autogobierno, ¿no? Siempre tempranamente en el Federalista la discusión, ¿no?, entre Jefferson, Madison sobre lo que debiera ser, siempre terminó a favor de la democracia representativa. Entonces, ¿eso qué construye? Que en el modelo del Estado de Derecho constitucional aparece alguien que produce, y ese es nuestro representante político. Entonces hay un principio de deferencia que finalmente permiten que el controlador deba también tener confianza en su controlado para no generar una tensión innecesaria. Y por eso es que la elección política de los miembros de los tribunales constitucionales no es incorrecta. No es incorrecta. No, que los políticos, ¿cómo nos duele? No, pues que tiene que ocurrir así. Elige mejores representantes políticos, que es otra cosa. Pues claro, porque a veces me resulta extraño porque lo escucho en todo sitio, porque hay una crisis internacional de la política en general, que va de la mano de su falta o su debilitamiento institucional, pues resulta siendo que pareciera que tomaron taxis, aviones y se fueron a los congresos y se instalaron porque quisieron. No, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quién es peor? ¿El elegido o el elector? Simple. Entonces, pero los modelos racionales constitucionales que apuntan a que eso es tu responsabilidad y le da deferencia al legislador. Entonces, la importancia de una elección política es que asegura un diálogo, ¿no?, entre controlador y controlado. 1. 2. Actualiza la discusión de lo que representa la dimensión política en lo constitucional. ¿Por qué? Porque el fenómeno, ¿no?, el fenómeno político se actualiza con la aparición de la tecnología, con la aparición de las guerras, con todo eso va actualizándose y va generando nuevas percepciones que tienen que ser precisamente un diálogo fluido. En cambio, la justicia ordinaria, donde lo central es precisamente la subsunción, tiene una lógica distinta. Por eso es que la elección política no es la solución en la justicia ordinaria, cosa distinta en la justicia constitucional. Entonces, la elección, así como el mandato acotado, asegura una actualización rudimentaria, pero actualización de este diálogo necesario, sin tensión con principal controlador con su principal controlado. Por cierto, esto no significa olvidarse de la necesaria competencia de las personas, ¿no? Entonces, se encuentra única y únicamente sometido a su constitución y la ley orgánica. Como comentaba, el tribunal actúa de dos maneras: a través de los procesos jurisdiccionales de libertad, conoce circunstancialmente habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento. Bueno, acá mi colega brasileño podrá darnos mejores luces sobre la habeas data, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es acceso a la información pública o la autodeterminación informática. Y cumplimiento es un proceso raro, híbrido, ¿no?, donde tienes una decisión líquida y eso lo puedes hacer a través de un proceso constitucional que tranquilamente puede ser un ordinario, pero bueno, ahí está. Y control concentrado y abstracto a través de la inconstitucionalidad y el proceso competencial. El órgano rector del tribunal está conformado por los 7, cuenta con un presidente, un vice, y también se encarga de ver directamente, y en este caso nosotros tenemos una provincia, una región importante, cuna de Vargas Llosa, que es Arequipa,
donde ahí sesionan los procesos de inconstitucionalidad y conflicto competencial. Lo ven los 7 juntos, ¿no? Y también se organiza para ver los otros procesos a través de 2 salas que dinámicamente van actuando sobre los otros procesos. Los procesos de habeas corpus, como ustedes lo conocen, no vale la pena ni siquiera desarrollar mucho, se refieren libertad personal, libertad y seguridad personal y conexos, y el amparo para todos. Yo les he dejado a los organizadores esta diapositiva para que lo tengan a su disposición. En el amparo sí hay que destacar 2 temas puntuales. Primero, nosotros ya hemos desarrollado a través de la teoría de derechos fundamentales eficacia vertical y horizontal de los mismos, es contra Estado, autoridad y contra particulares. Pero cuando se trata de una decisión judicial, el cuestionamiento comienza en una instancia superior. Nosotros tenemos una estructura jerarquizada que lo vamos a ver, voy a ir allá. Esta es la estructura del Poder Judicial. Comienza con juzgados de paz, que no necesariamente son abogados, comunidades, etcétera, los juzgados de paz letrados, que son abogados, y comienza las cortes en serio y los procesos constitucionales con juzgados especializados y mixtos, Corte Superior de Justicia y finalmente una sola Corte Nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la República, con competencia nacional. Aquí hay cortes superiores, en tanto hay regiones y algunas incluso se dividen porque son grandes. Y cada corte tiene jueces civiles, especializados, civiles penales, mixtos, y también jueces de paz en cada ciudad. La justicia constitucional de la libertad, habeas corpus, amparo, surge normalmente en el nivel 3, juzgados especializados, van a la Corte Superior y ahí acaba. Si en esa Corte se acabó y hay rescisión, cosa juzgada para la víctima, para el demandante. Esto cambia solamente cuando se trata de cuestionar una resolución judicial, donde el proceso comienza en la Corte Superior y acaba en la Corte Suprema. Si en ambos casos, en la sala revisora, se desestima el proceso constitucional, puede ir con un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Si ahí se ampara, se acabó. El habeas data, exactamente lo mismo, tenemos para la protección de 2 derechos. Uno se refiere al acceso a la información pública y el otro referido a la autodeterminación informática también. Y también tenemos aquí los supuestos que establecen con claridad. Aquí ya comienzan los procesos raros. El proceso de cumplimiento, como le digo, es un acto líquido, una orden expresa que yo he reclamado y no se cumple. Entonces puedo ir al proceso para poder reclamarlo. Ahí el debate gira en torno precisamente en el carácter líquido del derecho que yo voy a exigir, si está absoluto o no absolutamente determinado, porque exige determinabilidad precisa para efecto de que esto no exija otro desarrollo. Y sobre la base eso es un proceso que está ahí como proceso constitucional. No estuvo en la Constitución del 79, no estuvo ni el proceso de habeas data, ni tampoco el proceso de cumplimiento. No existía. El habeas data por ser una creación brasilera, básicamente. Y el otro porque nunca se creyó que era necesario convertirlo en proceso constitucional. El proceso de acción popular con la inconstitucionalidad son procesos que se parecen, pero que no. ¿Ya? ¿Y esto por qué? A ver. En el proceso de acción popular, el control es abstracto, lo hace el Poder Judicial solamente, no lo tiene el tribunal. Es el único proceso que no va al tribunal. Y ese proceso controla a todas las normas infralegales. Infralegales. ¿No? O sea, de las normas que están debajo de la ley. Decretos supremos, resoluciones directorales, etcétera, etcétera. Que tienen efectos generales. La acción de inconstitucionalidad son contra las leyes. Claro, la vulneración que se debe seguir para acción popular es contra la Constitución y la ley, ¿no? Pero se dirige contra las normas infralegales. La inconstitucionalidad se dirige contra las leyes y eso sí lo conoce de manera exclusiva y excluyente el Tribunal Constitucional. La explicación siempre se refiere al principio de deferencia al legislador.
Y acá hay algo todavía que ratifica esa idea. Mientras que la acción popular puede tener efectos anulatorios, o sea, retrotraer al momento de la lesión, los efectos de la decisión del proceso de inconstitucionalidad son ex nunc. Es decir, desde que se declara inconstitucionalidad hacia adelante. Hacia adelante. Mientras estuvo vigente, tuvo efectos, ¿no? Y este es, se ha incluido, alguna vez ha salido una sentencia, estas excepcionales, producto de carácter de superhéroes, que a algunos tribunales, a algunos colegiados no le ha faltado esa tentación, pero la regla es que es hacia adelante, ¿no? Por principio de deferencia al legislador. Y ciertamente, a pesar de que nosotros también tenemos las diversas situaciones, sentencias que ya exceden el efecto del legislador negativo que originalmente nace en los tribunales constitucionales, lo cierto es que hay sentencias que se le llaman las sentencias manipulativas, las reductoras, las aditivas, las exhortativas, todas aquellas que de alguna manera se ponen en la frontera de un tribunal legislador. Una reductora es cuando le quita una palabra, una frase, una coma a una disposición para hacerla constitucional. Una aditiva es cuando le añade, ¿no? un conector, una palabra, para efecto de hacerla constitucional. Una interpretativa es cuando, para hacerla constitucional, propone una interpretación que es la que hace constitucional la disposición. Y bueno, las exhortativas, que también tienen sus grandes problemas, ¿no? Porque a veces terminan siendo no solamente exhortativas, sino que alguna vez ha ocurrido una amenaza de supervisión de esa exhortación, invadiendo competencias, por ejemplo, el Ejecutivo, pero suena hermoso. No, vamos a hacer una política educativa, ¿no? Tal cosa. Listo, va a salir los aplausos rabiosos. Y sin embargo, está claro que, a ver, siempre hay que destacar, y aunque suene incorrecto, ¿no? Que los estados constitucionales se dirige a la modernidad. Y la modernidad, pues, es el divorcio de algunos conceptos que se parecen, que pueden coincidir, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, la moral y la política. Yo les recomiendo lean las cartas a Tito Livio, que es tan importante, ¿no? que el propio Príncipe de Maquiavelo, para encontrar que la política en los estados constitucionales incluye a todos, al bueno, al malo, al muy bueno, al muy malo, al mentiroso. Todos esos forman parte. O sea, el acto de poder moderno, políticamente moderno y constitucional, no nos quiere hacer buenos, nos quiere poner límites, eso sí. Es distinto, que es distinto. Entonces, sobre la base de eso, ¿no? Es que este principio de deferencia al legislador tiene sentido. Entonces, tú tienes que hacer que incluso el tribunal entienda que su exhortación es eso, pero no tiene la posibilidad de buscar un cumplimiento, porque nuevamente, él controla la Constitución. No tiene iniciativa de gasto, no, pues, no. El poder tiene su propia dinámica. Al poder se le ajusta de otra manera. Al poder se le ajusta de otra manera, con elecciones, con protestas, con todo eso. Es importante comprender el sentido del límite para hacernos más libres. Bueno, el recurso de agravio constitucional, que ya se les he dicho, que tiene un plazo para interponerse, que es el habilitante circunstancial del Tribunal Constitucional para un determinado grupo de procesos, que son los habeas corpus, lo de jurisdicción de la libertad. Esta es la estructura básica procedimental, ¿no? Va con una demanda, va al Poder Judicial, dependiendo, primero el juez especializado o la Corte, dependiendo si cuestiona un acto en general que no sea una resolución judicial, y si es resolución judicial, comienzo de la Corte Superior. Listo. Demanda, contesta, sentencia en primera instancia, no tiene estación probatoria, pero sí tiene actividad probatoria, porque yo voy a los procesos constitucionales con un derecho fundamental absolutamente indiscutible, precisamente para eso, ¿no? Pero si no lo pruebas,
no significa que está prohibido el ofrecimiento de pruebas, como alguna vez he escuchado como barbaridad en algunos lugares. Bueno, va con esas tres posibilidades, fundada, infundada, improcedente, va una apelación, va una sentencia, igualito esas posibilidades. Acá hay una decisión que no habilitaría el RAC, y ahí perdonen la omisión, la nulidad. Cuando se anula la sentencia en segunda instancia y promueve el nuevo pronunciamiento, lo que hace es precisamente no habilitar el recurso al tribunal, lo eleva, lo tramite en la sede del tribunal según sea lo que se vea, y acaba con una sentencia. El juez constitucional, ya los presenté, la composición del tribunal son los 7, estas son las funciones que dice la Constitución: conoce instancia única el proceso de inconstitucionalidad, conoce en última y fin instancia las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas y conoce los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución. La duración del cargo son 5 años, pero como su elección es política, miren, esto es interesante. Ha habido la experiencia de que un magistrado ha tenido casi 2 mandatos. ¿Y por qué? Porque la elección en el Tribunal Constitucional, la elección en el Congreso de los magistrados del Tribunal Constitucional requiere votación calificada, ¿no? 2/3 del número de miembros del Congreso tienen que aprobar la designación de cada magistrado del tribunal, ¿no? Y hay un reglamento que también está ahí señalado, pero que en buena cuenta se reduce a ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, o haber sido magistrado de la Corte Suprema, fiscal supremo, magistrado superior, o fiscal superior, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. No ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso. Tener reconocida trayectoria profesional, solvencia y honestidad moral y probada trayectoria democrática, respeto y defensa del orden constitucional. Acá está mi problema. En el año 2014 hubo una crisis en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que hizo que los peruanos salieran a las calles, etcétera, con la elección que había hecho el Congreso, porque siempre hay riesgos, ¿no? Y se le llamó la repartija y el Congreso anuló esa elección. ¿Ya? Y convocó a 9 profesores. Miren, suena hermoso, pero es que no estoy de acuerdo. Y lo digo incluso porque estuve entre los 9 profesores que el Congreso invitó presionado por la opinión pública, para convocar a personas para ser elegidos. Y ciertamente, al final de cuentas, se redujo a una elección política, porque no hubo mayor debate, es confianza, es reconocimiento a cosas que están, como usted puede ver aquí, tener algún tipo de trayectoria profesional, solvencia, idoneidad, defensa de la democracia, en fin, que son los elementos subjetivos políticos, porque los tribunales constitucionales no son consejos de Jedi, no son consejos de sabios, ¿ya? Los tribunales constitucionales tienen que tener no solamente competencia profesional y académica, sino que además tienen que tener sensibilidad de orden político y democrático. Por eso son elecciones políticas. Ustedes se ponen a ver cuando Trump nombra, no me acuerdo el apellido del que él mismo propone, y ese mismo magistrado fue el que lo llevó, ¿no?, a una investigación precisamente por lo que supuestamente le atribuyeron inconducta a Trump. ¿Dónde está el problema? Sin embargo, qué horrible suena. Qué horrible suena. Entonces, este reglamento hace un esfuerzo meritocrático y tienes que presentar una serie de cosas, etcétera, una evaluación. Incluso la elección de unos magistrados fue suspendida la última vez a través de un proceso judicial, donde en las votaciones de los congresistas, algunos dijeron, yo voto sí porque me da confianza, punto. Indebida motivación de la decisión del congresista. No tiene motivación, dice. Entonces ese voto no vale. Y eso es esencialmente autoritario e ignorante de las realidades políticas. Para ser congresista necesitas votos. Puedes ver un analfabeto congresista
¿Y por qué le vas a exigir una motivación diferente si es lo que necesita tener confianza? No, pero no puede ser que ya no quieres que haya gente competente, entre comillas, porque pareciera que solo entrarían abogados, ¿no? Es absurdo, es autoritario e ignorante de las realidades políticas que conforman las representaciones políticas. En los congresos no son articuladores de buenas personas, se articulan intereses, que es la expresión de las sociedades pluralistas. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? No confundamos, no confundamos. Nosotros tenemos finalmente estos dos tipos de controles, difuso y concentrado. Yo me acuerdo a Gargarella diciendo que los modelos, no sé, por lo menos en la Hispanoamérica, no sé si incluso América, pero la idea es que nuestras constituciones son objeto de pactos, de acuerdos, ¿no? Políticos. Entonces hay realidades que se han mantenido firmes en una tradición como la Argentina, con el tema este de seguir un modelo de control constitucional a través del control difuso. Y nosotros tenemos los dos, ¿no? Para que todos estén tranquilos. Y tenemos los dos que a su vez se hacen incidentalmente, porque cada vez que hay un control difuso por parte de cualquier juez de la República, inevitablemente va en consulta a la Corte Suprema para ratificar el criterio adoptado por él. Nosotros, por ejemplo, hace unos 3 años, 4 años, 3 años, perdón, 2 años y medio, 3, sale la primera sentencia del caso de eutanasia, donde un juez, que además tengo el placer de conocerlo, fue mi alumno en la maestría, ¿no? Desarrolló una sentencia interesante para justificar desde un derecho, por encima está de acuerdo o no, pero fue interesantemente justificado, ¿no? La idea de la muerte con dignidad, ¿no? Pero eso, él entendió, tenemos una norma que establece responsabilidad penal a quien contribuye y desarrolla el homicidio piadoso a la muerte de alguien, aun cuando se lo pida. Y sin embargo, esa sentencia se fue declarada fundada. La señora tenía una enfermedad terminal, deteriorante, ¿no? Y bueno, sacó una sentencia, además interesante, porque consagró y contempló no solamente la decisión tutelando, sino salvando también de aquellos que eventualmente puedan ser llamados a ejecutar este tema, porque va a ser una acción del Estado que tiene que aprobar un protocolo, y no solamente un protocolo, sino tener a gente que haga el protocolo. En este momento, en ese momento la sentencia fue declarada fundada, el amparo, llegó a la Corte Suprema, y luego de un debate intensísimo, también ha sido este, eh, eh, ratificado. Ahora el problema es construir quién hace el protocolo, que nadie lo quiere hacer por objeción de conciencia, y menos la quieren ejecutar. Pero ese es el estado actual de este momento. Y bueno, este es un poco el panorama de la justicia constitucional en el Perú. Se me salió largo, creo. Me salió largo. En todo caso, pido siempre indulgencia y perdón a los que han participado en este asunto. Se nota, creo que me emociono con el tema, así que desde ya les digo muchas gracias por su atención y espero haber contribuido en algo al esclarecimiento de cómo están las cosas en el Perú. Muchas gracias a todos y quedo a alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, profesor Joseph Campos. La verdad que ha sido una presentación extraordinaria. No sé si quieren abrir, podemos abrir ahora para hacer un par de preguntas antes de continuar con el expositor de Brasil. Si quieren pueden escribir por el chat o podemos hacer la pregunta abriendo directamente el micrófono. Bueno, yo quería consultarle, doctor,
¿Cómo podemos distinguir? Porque el caso de Perú se caratula, bueno, siguiendo la doctrina y las enseñanzas de este gran constitucionalista peruano, Belaúnde, como un sistema dual, ¿no es cierto?, paralelo, porque no se entrecruzan los sistemas, a diferencia de lo que pasa con los sistemas mixtos, que es el que adoptan en realidad la mayoría de los países latinoamericanos, particularmente, en el caso más paradigmático, es como Colombia, ¿no es cierto? El punto está en la declaración de inconstitucionalidad de un juez en la parte difusa, digamos, del sistema peruano. ¿Puede llegar a ser revisada por el Tribunal Constitucional o no? No, en estricto, hay dos situaciones que no se cruzan. Una es precisamente cuando el juez, habiendo declarado fundado el amparo e inaplicado una norma, por ejerciendo control difuso, va a la Corte Suprema y ahí queda el control. Sin embargo, si hubiera ocurrido que uno de los procuradores hubiera apelado la sentencia, ese camino hubiera seguido y probablemente hubiera llegado al Tribunal Constitucional a través de recurso agravio. O sea, hay situaciones en que pudiera llegar y otras que no. Sin embargo, efectivamente, si hay control difuso directo por el juez, va directo a la Suprema y acaba. Y el otro es la acción popular, ¿no? Entonces, por eso es que estratégicamente muchos abogados, cuando hay un decreto supremo que afecta derechos fundamentales de manera directa, también habilita un amparo, por si acaso. Y claro, el amparo contra una norma o contra un decreto supremo solo tiene viabilidad en nuestro modelo siempre que tenga efectos directos. Si no tiene efectos directos, simplemente no procede el amparo, ¿no? Pero si tiene efectos directos una norma, o sea, afecta directamente derechos fundamentales, uno va con un amparo, demuestra la afectación directa y podría llegar al Tribunal Constitucional. Pero si no, queda en la acción popular, ¿no? Y la acción popular comienza y termina en el Poder Judicial. El control difuso comienza y termina en el Poder Judicial. Entonces, efectivamente hay momentos de tensión. Sin embargo, lo que ha ocurrido aquí es más o menos se ha consensuado la idea de que, auxiliado por la justicia convencional, ¿no?, por el control convencional, se van empoderando criterios que normalmente también va siguiendo el tribunal y que de alguna manera también lo está siguiendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, somos uno de los países que efectivamente, con cargo a los errores y los límites que existen, existe esta idea consolidadora de un espacio común jurídico a las cuales tenemos obligación internacional, ¿no? Por cierto, ha habido un primer momento de ignorancia respecto a lo que representa las instancias supranacionales y que ha provocado tensión. La Corte Suprema, la Corte Interamericana no es un superior jerárquico de ninguna corte peruana. Para la Corte Interamericana, el sistema interamericano, el derecho internacional, el derecho nacional es un hecho. Pero, a su vez también, no es un superior jerárquico, ¿no? O sea que, por eso es que, pero sin embargo, se está desarrollando una cultura convencional que ha ayudado y ha colaborado para ese diálogo respetuoso, ¿no?, entre la Corte, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, que ha tenido inicial tensión. No escucho. Perfecto, doctor. Clarísimo la explicación. Bueno, muchas gracias por la exposición. Acá hay muchos mensajes de agradecimiento por la brillante exposición. Así que continuamos entonces con la segunda parte de esta segunda sesión. Solamente si me permite, sí, doctor. Primero quiero agradecer a la deferencia del profesor Esgarbosa, que ha tenido la gentileza de permitirme hablar en primer lugar. De verdad espero que me cansen el video porque a mí me interesa mucho en general Brasil. Es complejo el modelo, pero a su vez también gracias profesor por la deferencia y nuevamente gracias a todos por la paciencia, porque yo creo que no han preguntado porque les ha aburrido. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Vaya. Bien. Gracias. Sí. Bueno, continuamos entonces con la segunda